existen algunas trabas administrativas que básicamente tampoco es una complejidad real, sino simplemente es un bloqueo, es un retraso de los tiempos de instalación. Entonces, cuando un proyecto supera los 15 kilovatios, que estaríamos hablando más o menos, para que tengamos una idea, de unos 30 paneles solares, Vale. entonces necesitamos pedir permiso de acceso, punto de acceso y conexión a la red, a la distribuidora. En España, a nivel particular, creo que somos el país rey en Europa y en el mundo, casi que te diría, con radiación solar, y creo que tenemos que dar un paso adelante hacia ese sentido. Hola, estoy aquí con Gerard, que en San Isidro es responsable para las instalaciones para comunidades de vecinos. Y vamos a hablar un poco sobre cómo es la diferencia entre las comunidades de vecinos y los tejados unifamiliares. Gerard, bienvenido. ¿Qué tal, Chris? Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece? ¿Cuál es, al final, qué es la diferencia entre una instalación para una casa unifamiliar y una instalación para vecinos? Cuando hacemos una instalación a nivel particular, existe pues la facilidad en ese sentido de que toda la energía va a ir conectada directamente a tu cuadro eléctrico, y a partir de allí vas a poder hacer uso únicamente de esa instalación para uso particular. Este es este punto de autoconsumo, ¿no? Correcto, este punto de autoconsumo. Entonces, creo que es súper importante entender que la transición energética es sumamente relevante, el hecho de que no depende del tipo de vivienda donde vives, sino depende del consumidor, y creo que todos tenemos que formar parte en la medida de lo posible para avanzar hacia esta transición energética que tanto nos interesa. En España, a nivel particular, creo que somos el país rey en Europa y en el mundo, casi que te diría, con radiación solar, y creo que tenemos que dar un paso adelante hacia ese sentido. Entonces, entrando al detalle con el tema de las comunidades de vecinos, la instalación eléctrica depende básicamente de un mutuo acuerdo entre los distintos consumidores que forman parte de esta comunidad para hacer un uso racional de la energía solar generada en el tejado en común. Entonces, existen varias alternativas de modelo de autoconsumo, que una sería para uso privativo y para uso colectivo. ¿Cuáles son las diferencias? Vale. Es decir, principalmente para uso privativo hace falta 1/3 de la comunidad de vecinos que estén de acuerdo, es decir, no hace falta una mayoría, y para uso colectivo sí que hace falta una mayoría simple, 2/3. 2/3. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Es decir, ¿qué entendemos nosotros para autoconsumo colectivo en una comunidad de vecinos? Es decir, como bien sabemos, en una comunidad existe el consumo común, pues ascensor, luminaria, parking, etc. Y luego existe el consumo personal de cada uno de los vecinos. Entonces, haciendo un autoconsumo colectivo, lo que haríamos es repartir esta energía para cada uno de esos consumos que tenemos, considerando a los consumidores como un punto de consumo más. Vale. Y como sabemos, mucha gente aquí en España vive en pisos, ¿no? Y quieren hacer su parte un poco. Si vivo en mi piso, ¿qué hago yo? Si quiero pasarme al autoconsumo o pasarme a las placas solares, ¿qué es el primer paso? ¿Con quién hablo? ¿Hablo con mis vecinos o hablo con San Isidro o con quién hablo? El primer paso para mí sería hablar con San Isidro. Hablar con San Isidro, explicar cuál es la situación y qué necesidades energéticas pueden existir en la comunidad de vecinos, y a partir de allí un experto va a hacer una propuesta aproximada de cuáles son las necesidades. Creo que este primer paso es súper importante porque cuando se hace una junta de vecinos, porque después va a haber ese proceso de decisión, entrar en una junta, valorar si este proyecto realmente se quiere tirar hacia adelante o no, y creo que es súper importante cuando se hace esta primera visita, esta primera reunión de vecinos, tener un pequeño presupuesto, saber un poquito de qué estamos hablando, tanto a nivel energético como a nivel económico. Claro. Y al final, cuando llegamos al último paso, después de la junta, la aprobación, aquí también tenemos algunos problemas Correcto. Con la administración, ¿no? Y el tamaño del sistema. Exacto. ¿Qué tamaño de vivienda esto realmente es aplicable? Porque creo que mucha gente, nosotros hablamos de kilovatios peak, kilovatios hora, pero para muchos clientes esos términos son muy técnicos, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo explicas tú? Vale, es decir, básicamente nosotros sabemos que un sistema solar compone paneles solares y un inversor. Los paneles solares se considera la potencia pico y el inversor la potencia nominal. Entonces, sabemos que tenemos que entender también la solar un poco como una fuerza que nosotros
inyectamos a la red, ¿vale? Sí. Es decir, la red está dimensionada para mantener unos flujos de energía, que cuando existe un flujo de energía, una fuerza muy grande, hay que informar a la red para revisar que esté preparada a nivel de seguridad, a nivel de seccionamientos, etcétera, para ver si puede recibir toda esa cantidad de energía. Entonces, cuando un proyecto supera los 15 kilovatios, que estaríamos hablando más o menos, para que tengamos una idea, de unos 30 paneles solares, Vale. entonces necesitamos pedir permiso de acceso, bueno, punto de acceso y conexión a la red, a la distribuidora. Entonces, si tenemos menos de 15 kilovatios hora, la podemos conectar a la red sin permisos. No, con permisos, pero sin este trámite de permiso de punto de acceso y conexión. Lo vale. cual simplifica muchísimo el proceso, y no es tanto simplificar, sino acelerar la palabra. Pero todo esto hace nuestro equipo, ¿no? Totalmente, es decir, Entonces, al final, como cliente, tú no te tienes que preocupar absolutamente de nada. SunHero se encarga desde la primera propuesta sin ningún tipo de compromiso. Damos apoyo a las juntas de vecinos porque al final nuestro objetivo principal es formar parte de este proceso. Es decir, no queremos que un vecino se tenga que responsabilizar, porque al final es una responsabilidad muy grande el tener que convencer al vecindario de hacer una instalación solar, el tener que hablar de temas técnicos que a lo mejor, como experto en otra cosa, no soy experto en solar y no tengo por qué conocer todos estos conocimientos. Entonces nuestra idea es acompañar al cliente desde un inicio súper inicial hasta el final del proceso. Y nos encargamos absolutamente de todo. Permisos, subvenciones, que también ahí son muy interesantes, instalación, bueno, todo, absolutamente todo. Mucho trabajo para tu equipo, ¿no? Hay trabajo. Pero mira, lo que yo veo es que por una parte tenemos mucha demanda de mucha gente que vive en pisos que quieren pasarse a la fotovoltaica, y por otra parte todavía vemos muy pocas empresas que pueden ofrecer este servicio, y porque me parece es bastante complicado, ¿no? Es más complicado que para las viviendas particulares, ¿no? ¿Por qué crees tú qué va a pasar el año próximo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Es decir, como bien he comentado al principio, la transición energética creo que es una responsabilidad social que depende de todo el mundo. Ya sea independientemente de si tienes una casa unifamiliar, vives en una comunidad de vecinos. Entonces, yo considero que actualmente la complicidad de los trámites está más a un punto administrativo que técnico. Entonces existen algunas trabas administrativas que básicamente tampoco es una complejidad real, sino simplemente es un bloqueo, es un retraso de los tiempos de instalación. Y al final creo que este es el principal problema. ¿Cómo va a avanzar? Yo creo que esto va a cambiar. Es decir, hace unos años aquí en España, con el tema de la solar particular y las instalaciones unifamiliares, teníamos el famoso impuesto al sol, teníamos que pedir permisos al ayuntamiento, que eran licencias de obras en todos los casos, los tiempos de espera eran muy largos, y ahora todo esto ha cambiado. Hay que pedir permisos, y en la mayoría de ayuntamientos el permiso de obra se basa en una comunicación previa o declaración responsable, que agiliza muchísimo los tiempos. Creo que en el caso de comunidades de vecinos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener una mejora de legislación, una flexibilización con este tipo de proyectos, y vamos a poder agilizar muchísimo los trámites, y creo que está al caer un boom energético y un boom de instalaciones a nivel estatal con comunidades de vecinos. Y todo esto al final baja los precios para los clientes, ¿no? Totalmente. Porque estos costes administrativos son al final costes reales. Claro que nosotros nos encargamos de todo, pero al final son costes reales, porque y por eso van a bajar los precios, ¿no? Exactamente. Y creo que también esto es importante, que se prevé, ¿no? que en el futuro, o se prevé, esperamos, ¿no? que en el futuro pues este tipo de flexibilizaciones también se vean reflejadas en el precio final. Muy bien. Sí. Bueno, buenas noticias para los clientes. Sí, bueno, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris.